la música navideña se detuvo, dejando un silencio tan pesado que parecía como si todo el aire hubiese sido succionado del comedor. Rick estaba de pie al frente de la mesa, su rostro palideciendo como cera derretida. Mi teléfono estaba pegado a su oreja sudorosa. Del altavoz salió una voz que todo estadounidense conoce, serena, clara y llena de autoridad. Se ha detectado una violación de una línea segura, dijo el presidente. Identifíquese de inmediato o se enviarán agentes federales a su ubicación. La mano de Rick, normalmente firme al trinchar el pavó o al señalarme, empezó a temblar. El teléfono se le resbaló de la mano y cayó sobre los platos finos. En ese instante Rick pensó que solo estaba dándole una lección de respeto a su hijastra. No sabía que había interrumpido una reunión ultrasecreta sobre respuesta nuclear y cometido un delito federal antes siquiera de que trajéramos el postre. Para entender cómo terminó el servicio secreto fuera de nuestra casa, hay que retroceder 2 meses, cuando todo este desastre comenzó. Para mi mamá y sus amigas yo solo era Sara Vance, una coordinadora de logística aburrida que trabajaba desde su cuarto y pasaba el día mirando pantallas. No sabían que mis horarios de envío eran en realidad despliegues de tropas, ni que mis listas de inventario eran claves de cifrado satelital para el Estado Mayor Conjunto. Yo prefería que fuera así. En mi trabajo, permanecer oculta te mantiene a salvo, y el silencio suele ser la opción más inteligente. Pero quedarse callada se volvió imposible cuando mi mamá me presentó a Rick, su nuevo novio. Rick era un sargento mayor retirado del ejército que había convertido su pasado militar en toda su personalidad. Siempre necesitaba sentirse el hombre más importante de la habitación, even si la habitación solo era el patio trasero con una parrilla de gas. Desde el momento en que nos conocimos me lanzó una mirada que apenas ocultaba su inseguridad. Constantemente me interrogaba sobre la disciplina, mientras yo preparaba café, burlándose de mi postura o actuando como si jamás hubiese enfrentado dificultades. Ustedes los civiles, decía, piensan que el mundo les debe todo, no durarían 5 minutos en mi ejército. Sonreía con fuerza, conteniéndome de decirle que en mi ejército, un hombre con su autorización ni siquiera estaría permitido cerca de la cafetera. Las cosas pasaron de molestas a hostiles el día que Rick se mudó. Inmediatamente creó órdenes permanentes para la casa y las pegó en el refrigerador como si estuviéramos en un campo de instrucción. La regla más estricta era simple: no teléfonos en la mesa durante la cena, nunca. Sin excepciones, ni siquiera para emergencias. Llamaba a mi computadora clasificada, un equipo seguro que valía más que su coche, tu consola de videojuegos, y golpeaba mi puerta si yo no aparecía de inmediato. Cuando el hombre de la casa entra, te pones de pie. Privada, ordenó una vez mientras yo estaba en medio de un informe. Cuando lo miré, supe que lo decía en serio. Realmente se creía la máxima autoridad en mi vida. No tenía idea de lo equivocado que estaba. Los preparativos de las fiestas se sentían menos como arreglarse para una cena familiar y más como prepararse para uno de los desfiles de ego de Rick. Paseaba con una camiseta ajustada que decía Dysfunctional Veteran, Leave Me Alone, lo cual era irónico porque no había dejado de gritar desde la mañana. Trató el cocinar el pavó como si fuera una misión militar, ordenándole a mi mamá asegurar el perímetro del puré de papa y revisando el horno como si fuera una bomba a punto de explotar. Mi mamá, Carol, que evitaba los conflictos como si fueran una enfermedad mortal, me suplicaba en voz baja que solo lo consintiera, porque él estaba orgulloso de su servicio. Yo trataba de mantenerme al margen, trabajando en silencio en una esquina con mi laptop, pero Rick tenía una alarma que sonaba cada vez que se sentía faltado al respeto. Me vio teclear e hizo un quejido dramático y estruendoso que detuvo a todos en la mesa. Miren a la privada Benjamin, dijo, señalándome con un tenedor para trinchar, siempre mirando una pantalla. En mi ejército, mirábamos a la gente a los ojos. No durarías 5 minutos en el mundo real. Sara, eres demasiado blanda. Forcé una sonrisa y me mordí la lengua. Para él, yo parecía una civil floja jugando juegos. No sabía que estaba insultando a una teniente general que en ese momento impedía un apagón masivo de comunicaciones en la costa este. En mi pantalla, oculta detrás de pestañas del navegador falsas, estaba la interfaz en vivo del Centro Nacional de Mando Militar. El juego que Rick pensaba que yo jugaba era en realidad la visualización en tiempo real de una amenaza de alto nivel. Una nación hostil acababa de intentar plantar una bomba lógica en nuestra red satelital. Si lo lograban, nuestro sistema de defensa de misiles quedaría ciego. Las líneas coloridas en mi pantalla no eran gráficos de juego, eran las rutas de intercepción del comando cibernético mientras trabajaban para detener el ataque.
Mi dedo flotaba sobre el trackpad, no para desplazar redes sociales, sino para autorizar un contraataque que necesitaba un nivel de autorización tan alto que ni siquiera tenía un nombre oficial. Filas de datos parpadeaban en mi pantalla y una alerta roja pulsaba discretamente en la esquina. Mientras tanto, Rick presumía a voz en cuello sobre una asignación de limpieza de baños que supervisó en 1998, exigiendo respeto por su servicio. La ironía era brutal. Mientras él hablaba de limpiar retretes, yo estaba impidiendo en silencio una catástrofe internacional. Incluso tuve que autorizar una actualización de preparación DEFCON 3 con un simple escaneo de huella en mi laptop, todo eso mientras Rick me aleccionaba sobre pagar tus cuotas. La única persona que notó algo fue mi abuelo. Mi abuelo Arthur era un hombre tranquilo con la mirada distante de alguien que había visto una guerra de verdad, no las que la gente cuenta en las cenas. No hablaba mucho, pero lo veía todo. Observó a Rick fanfarronear con el cuchillo eléctrico para trinchar. Luego me miró a mí, vio cómo me sentaba, espalda recta, ojos escaneando la habitación de manera subconsciente. Vio el teléfono militar seguro boca abajo a mi lado, algo que ninguna tienda vende. Sus ojos se fijaron en mi laptop por una fracción de segundo. Luego volvieron a mí. Asintió apenas, 2 soldados reconociéndose sin una palabra. Él no sabía que yo era una general de 3 estrellas. Pero sabía que yo no era una civil despistada. Rick, ajeno a todo, cortaba el pavo con golpes torpes, salpicando grasa por todos lados mientras repetía una historia que yo había oído tantas veces que podía decirla de memoria. ¿Ven esto?, gritó, levantando una rebanada. Esto es precisión, esto es disciplina. Miré mi pantalla, amenaza neutralizada, rejilla satelital segura, mundo salvado por enésima vez. Cerré la laptop con un clic suave. Me hervía la sangre de ser tratada como una niña por alguien que ni siquiera tendría la autorización para entrar al estacionamiento de mi trabajo. Pero esa es la realidad de mi trabajo. Proteges a todos, incluso a los que te insultan, detienes a los monstruos, y luego te sientas en silencio mientras otro se lleva el crédito por mantener la casa segura. Durante años intenté explicar mi trabajo, traté de hacerles ver que importaba, pero mi familia solo respetaba el ruido y el espectáculo, nunca la responsabilidad silenciosa. Así que, mientras Rick reía e inventaba otro chiste a mi costa, me di cuenta de algo. Si solo entendían el poder cuando era ruidoso, entonces quizás lo ruidoso era exactamente lo que necesitaban. En ese momento mi teléfono vibró contra mi pierna, 3 vibraciones cortas que no había sentido en más de un año. Era una alerta Critic One, la señal de emergencia de más alto nivel en el ejército estadounidense, usada solo para amenazas que podrían acabar con la vida tal como la conocemos. Miré abajo, número bloqueado, solo un píxel rojo parpadeando. Una llamada directa desde la sala de situación de la Casa Blanca. No era una petición, era una citación. Sentí mi corazón acelerar, no por miedo, sino por pura concentración. Me levanté despacio, sujetando el teléfono con fuerza. Lo siento, dije, con calma pero firme, tengo que atender esto, es trabajo. No esperé permiso, me dirigí hacia la puerta del patio. Sentí la mirada de Rick quemando mi espalda. Estaba en medio de un brindis sobre la lealtad, y para el que me fuera no era solo una falta de respeto, era motín. Siéntate, Sara, chilló, su voz resonando por la mesa. El tiempo en familia es importante. Eso de la logística puede esperar hasta después de la cena. Lo ignoré, no tuve elección. Salí al aire frío de la noche y deslicé la puerta de vidrio detrás de mí. Contesté la llamada y sostuve el teléfono junto a la oreja. Aquí Vance, dije, mi voz adoptando el tono firme de una oficial de alto rango. Autenticación Alfa Charlie 9. Adelante, señor presidente. La voz al otro lado sonaba urgente. Hablamos sobre rutas de ataque, posibles bajas y opciones de defensa. En ese momento, no era Sara la decepción familiar. Era una comandante moviendo unidades militares para detener un desastre. Estaba dando órdenes que salvarían miles de vidas. Pero desde dentro de la casa, Rick no vio nada de eso. Para él, yo parecía una niña terca rompiendo sus reglas. Lo vi a través del vidrio, tiró su copa con fuerza, derramando vino. Le dijo algo enojado a mi mamá, me señaló y comenzó a marchar hacia la puerta como si tuviera que disciplinarme. No tenía idea de lo mal que eso iba a salirle. Yo estaba dirigiendo a la sexta flota. Él estaba cruzando la sala para imponer una regla de la cena. La puerta de vidrio no se abrió simplemente, la arrancó con tal fuerza que rechinó en su riel, rompiendo mi concentración. Rick salió, el pecho henchido, furioso. Por una fracción de segundo no vi a un padrastro,
Vi a alguien que se estaba forzando a entrar en una zona segura. Le levanté la mano de forma tajante, el mismo gesto que uso para comandar salas llenas de oficiales. Alto, dije, mi voz fría y firme, manténgase calmado, estoy en una línea segura. Pero Rick no escuchó la advertencia. Solo oyó a alguien desafiando su autoridad. Se rió, un sonido áspero y feo, y me miró con odio. Línea segura, claro, sigues jugando a las princesas, Sara, te dije que no teléfonos. Antes de que pudiera retroceder, se lanzó. Su mano se cerró en mi muñeca y arrancó el teléfono cifrado de mi agarre. Un dolor atravesó mi pulgar, pero mi miedo no era por mí. Era por él. Él no sabía que tocar ese dispositivo activaba una alarma silenciosa en un búnker al otro lado del país. Lo vi, impotente, levantar el teléfono a la oreja, orgulloso de sí mismo, listo para gritarle a quien él creía mi jefe. Escuche aquí, amigo, gruñó, estamos cenando, no llame a mi casa, y deje de llamar a mi hija, o iré yo para allá. Se quedó paralizado. Todo quedó en silencio, como si el mundo dejara de moverse. No pude escuchar todas las palabras, pero sentí el peso de la voz a través del diminuto altavoz del teléfono. No era alta, no necesitaba serlo, era la voz serena y constante de alguien que controla ejércitos. Este es el presidente de los Estados Unidos, dijo la voz. Acaba de interceptar una comunicación clasificada de nivel 1. Identifíquese de inmediato. Rick se quedó completamente tieso. El color se le fue de la cara hasta quedar gris y sin vida. Sus ojos se abrieron de par en par. Todo soldado conoce esa voz. Comprendió, en un instante, que no estaba gritando a un compañero de trabajo. Acababa de gritarle al comandante en jefe. La boca se le abrió y cerró, pero no salió palabra, solo un jadeo acalorado. Yo no grité, no me precipité. En su lugar, una calma fría se apoderó de mí. La hija a la que solía gritar desapareció. Allí, de pie, estaba la teniente general Vance. Extendí la mano, palma arriba, mirándolo fijo a los ojos. Devuélvame el terminal, dije. Eso no fue una petición. Su mano tembló al devolver el teléfono, dejándolo caer en mi palma como si pudiera explotar. Lo llevé de vuelta a mi oreja, sin apartar la vista de él. Disculpas, señor presidente, dije, mi voz afilada y firme. Brecha contenida. El hostil ha sido neutralizado. Rick se estremeció ante la palabra hostil, sus rodillas casi se le doblaron. Entonces llegaron las sirenas, fuertes, cercanas, imposibles de ignorar. Luces azules y rojas explotaron por el patio, convirtiendo todo en un caos intermitente y frenético. La línea segura había sido vulnerada, y el gobierno había llegado para ocuparse de ello. Las luces de los vehículos federales no se veían amistosas, parecían una cirugía de emergencia, cortando un peligro rápidamente. 4 agentes del servicio secreto irrumpieron en el patio, moviéndose con una precisión perfecta y ensayada. En segundos tenían a Rick inmovilizado contra la misma puerta corrediza por la que había entrado a empujones antes. El hombre que pasó meses presumiendo de disciplina y liderazgo ahora temblaba tanto que apenas podía hablar. Cuando el frío clic de las esposas se cerró en sus muñecas, se vino abajo por completo, llorando y murmurando en pánico. Sara, dijo sollozando, con la mucosidad bajando por su cara, diles que somos familia, diles que soy veterano, por favor, no lo dejen llevarse. Sostuve mi teléfono y no sentí nada. Durante años absorbí su enojo y puse excusas para evitar peleas, pero cuando lo miré ahora, no vi a un padrastro, no vi a un tipo rudo incomprendido. Vi una amenaza a la seguridad que finalmente había sido contenida. Los agentes sacaron el cuchillo para trinchar del cinturón, embalándolo como evidencia. Él me miró con ojos suplicantes, esperando la vieja versión de mí, la chica que siempre se disculpaba. Pero ella ya no existía. Entonces vino el segundo ataque, mi madre. Ella no corrió hacia Rick, corrió directo hacia mí, agarrándome del brazo con fuerza, sus uñas clavándose en la manga. ¿Qué has hecho?, gritó. Arréglalo, diles que lo suelten. Podrías haberle dicho quién eres. ¿Por qué siempre complicas todo? Miré su mano, luego su rostro. Ella no tenía miedo por Rick, tenía miedo por la vergüenza, por los vecinos, por la imagen arruinada que tanto se había esforzado en construir. Le quité la mano del brazo con calma y seguridad. Le dije que se calmara, contesté. Ignoró una orden directa. Esto es lo que pasa cuando rompes reglas reales, madre. Solo intentaba tener una cena agradable, gritó. Soy teniente general del ejército de los Estados Unidos, dije. Mando la unidad de respuesta rápida del comando cibernético. No, hago oficina. Defiendo este país,
de gente que piensa que las reglas no aplican para ellos. Ella retrocedió, aturdida, como si me viera por primera vez. Y quizá así fue. Me volteé y vi a la única persona que no estaba en pánico, el abuelo Arthur. Todavía en su silla, té frío en mano, me encontró con la mirada y lentamente levantó la mano en un saludo nítido y perfecto. No fue una broma, fue respeto, de un soldado a otro. Enderecé la espalda y respondí. Señora, dijo un agente en voz baja, acercándose a mi lado, el vehículo está listo, necesitamos hacer su declaración en el sitio. Procedan, dije. Eché una última mirada hacia Rick mientras lo subían a un sedán federal. Llévense al señor Vance detenido, he terminado con él. No miré atrás a la casa, tomé mi maletín, pasé entre los vecinos estupefactos y me metí en la SUV negra que esperaba. La puerta se cerró con un golpe pesado, apagando todo el caos detrás de mí. Finalmente exhalé. Un año después, la quietud en mi oficina del Pentágono era pacífica, no asfixiante. Mi asistente entró y dejó un sobre en mi escritorio. Correo personal, general, pasó por el remitente. La letra era de mi madre, nerviosa, desordenada, familiar. No tuve que abrirlo para saber lo que decía, excusas, chantajes de culpa, noticias sobre los procesos judiciales de Rick, quejas sobre su libertad condicional y una petición disfrazada de dinero. Preguntas sobre por qué no había ido a visitarlos, por qué no llamaba, por qué los castigaba. Miré el sobre, luego miré la trituradora. Hubo un tiempo en que lo habría leído, habría dejado que la culpa me controlara, habría intentado arreglar cosas que no eran mías para arreglar. Pero esa parte de mi vida estaba cerrada. Alimenté la carta sin abrir a la trituradora. El zumbido fue extrañamente satisfactorio. No los odiaba, simplemente no los necesitaba. Mi validación estaba en las estrellas de mi uniforme, en el respeto de mi equipo y en saber que cuando el teléfono rojo sonaba, yo era la que confiaban para contestar. Rick pasó toda su vida exigiendo respeto por un rango que tuvo alguna vez. Aprendió por las malas que el poder real no necesita gritar. Solo necesita contestar la llamada. Si alguna vez te han subestimado porque alguien pensó que tu silencio era debilidad, dale like y comparte tu historia en los comentarios. Descartada.